Dicen que el dinero puede comprarlo todo, pero hay algo que el oro nunca podrá pagar: la paz de un corazón vacío. Sebastián lo tenía todo, o eso creía. Un imperio de acero y cristal se levantaba bajo su nombre. Miles de empleados obedecían sus órdenes y su firma movía fortunas enteras. Pero cuando el silencio caía sobre su mansión, solo quedaban los ecos de un hombre que había confundido el poder con la felicidad. Su vida era una rutina perfectamente engrasada, una maquinaria sin alma. Cada mañana despertaba rodeado de lujo, pero sin sentir nada real. El mundo lo admiraba, lo temía, pero nadie lo conocía. Había construido muros de arrogancia para no dejar entrar a nadie, ni siquiera a sí mismo. El amor era una palabra vacía, una emoción que había enterrado junto con la fe en la humanidad. Y sin embargo, la vida tiene una forma extraña de tocar a los corazones endurecidos. A veces, basta un gesto simple para derrumbar años de orgullo. Esa mañana, mientras conducía por las calles polvorientas de la ciudad, su auto, símbolo de poder y perfección, se detuvo sin aviso. Maldijo al destino, al motor, a todo lo que escapaba de su control. Pero no sabía que justo frente a él, en ese momento, el destino lo estaba esperando disfrazado de mujer sencilla, con manos trabajadoras y una sonrisa que no sabía de falsedades. Lucía, la vendedora de frutas, no era parte de su mundo, pero se convertiría en el espejo que lo obligaría a mirarse como nunca antes. Porque a veces el amor llega no para llenar el corazón, sino para romperlo y enseñarte a reconstruirlo de nuevo. Y para Sebastián, ese encuentro no sería casualidad, sino el comienzo de su verdadera historia. El silencio del poder es el más ensordecedor de todos. No se oye, pero pesa. No grita, pero se siente en el aire, como una presencia constante que asfixia incluso al que lo controla. Sebastián vivía dentro de ese silencio. Era su reino y su castigo. Las mañanas comenzaban siempre igual. El sonido preciso de los pasos de su asistente en el pasillo, la puerta del vestidor abriéndose suavemente, el traje planchado esperándolo sobre una silla de terciopelo, el café servido sin una palabra. Todo estaba diseñado para funcionar con exactitud, sin errores, sin alma. Desde las ventanas de su mansión podía ver el amanecer reflejarse en las torres de su imperio. Ese brillo lo tranquilizaba por unos segundos, pero pronto se volvía insoportable. Era el mismo resplandor que veía en los ojos de quienes lo rodeaban. Admiración fingida, miedo disimulado, interés disfrazado de respeto. Su vida entera era una coreografía perfecta de apariencias, una ópera en la que todos conocían su papel menos él. Algunos lo llamaban visionario, otros lo consideraban un hombre bendecido. Pero nadie imaginaba lo que había detrás de los muros de cristal y los autos de lujo. Un hombre que no dormía, que comía sin hambre, que hablaba sin escuchar. El poder, ese fuego que una vez lo impulsó a conquistar el mundo, se había convertido en un hielo silencioso que le congelaba el alma. Cada logro era un alivio momentáneo seguido por un vacío aún más profundo. Nada lo llenaba, ni los aplausos, ni las cifras en sus cuentas, ni las mujeres que pasaban por su vida como sombras. A veces, en medio de la noche, se despertaba con la sensación de estar cayendo. No había ruido, solo la certeza de que algo dentro de él se estaba rompiendo. Se levantaba, caminaba descalzo por los pasillos interminables de su casa y se detenía frente al enorme ventanal del salón principal. Desde allí podía ver la ciudad dormida. Luces diminutas, autos cruzando avenidas, vidas que seguían su curso sin conocer su nombre. En esos momentos se preguntaba si alguien alguna vez lo había amado sin esperar algo a cambio. Y la respuesta siempre era la misma: no. Tenía empleados que le obedecían, socios que lo adulaban, conocidos que lo temían, pero nadie que lo mirara a los ojos y viera al hombre, no al título. Su reflejo en el vidrio era su única compañía. Veía en él a un extraño, alguien que había cambiado su alma por éxito y su corazón por poder. Lo que antes fue ambición, ahora era rutina. Lo que antes fue pasión, ahora era obligación. Cada día se repetía igual, como si el tiempo se burlara de él. Los mismos saludos, las mismas reuniones, las mismas decisiones sin emoción. Vivía atrapado en una jaula de oro, donde todo brillaba menos su mirada. El silencio se colaba en cada rincón de su vida. En los almuerzos donde nadie se atrevía a hablar sin permiso. En las cenas donde los cubiertos sonaban más fuerte que las risas. En las noches donde el eco de sus propios pensamientos era lo único real. A veces recordaba los días en que aún creía en algo. Cuando su padre le hablaba del esfuerzo, de la importancia de ganarse las cosas con honestidad. Pero esos recuerdos ya no dolían, solo lo cansaban.
Había aprendido a enterrar su pasado bajo capas de trabajo y dinero, como si pudiera comprar el olvido. Sin embargo, el olvido no se compra, solo se disfraza. El mundo exterior lo veía como un hombre en control absoluto, pero dentro de sí era un mar en calma antes de la tormenta. Una calma artificial, frágil, sostenida por rutinas y contratos. Nada lo conmovía, ni la belleza, ni la fe, ni la vida misma. Todo lo que tocaba se convertía en negocio, incluso las personas. Las veía como cifras, como piezas de un tablero. No se permitía sentir. Sentir era debilidad. Y para Sebastián, la debilidad era un lujo que no podía darse. Esa mañana, al subir a su auto, miró por el retrovisor y vio el rostro del chofer. Un hombre mayor con arrugas profundas. Lo conocía desde hacía años, pero nunca le había preguntado su nombre. Lo observó unos segundos y apartó la mirada, incómodo, como si hubiera visto algo prohibido. No sabía que ese gesto sería el primero de muchos que empezarían a despertar algo dormido en su interior. El trayecto hacia la oficina fue como siempre. Tráfico, llamadas, órdenes. Pero había algo distinto en el aire. Un mal presentimiento, una incomodidad que no podía explicar. Tal vez era el cansancio, o tal vez era la vida avisándole que el silencio del poder estaba por romperse. Porque todo imperio, por más sólido que parezca, guarda una grieta invisible que espera el momento perfecto para abrirse. Sebastián aún no lo sabía, pero su grieta ya estaba ahí. Y lo que estaba a punto de encontrar no sería un negocio ni una victoria, sino el principio de su transformación. Una lección que ningún libro, ningún banco y ningún consejo de administración podría enseñarle. Que el alma, cuando se apaga, solo puede ser encendida por un corazón verdadero. El destino no suele anunciar sus giros. A veces llega en forma de accidente, otras como un simple encuentro que parece insignificante, pero cambia todo. Para Sebastián, el suyo empezó una mañana cualquiera, bajo un sol que caía con fuerza sobre la ciudad. Conducía distraído, enfadado por una llamada de negocios que no había salido como esperaba. Golpeaba el volante con impaciencia, como si pudiera obligar al mundo a obedecer su ritmo. De pronto, el motor del auto dio un golpe seco, una tos mecánica, y se detuvo. Maldijo en voz baja y bajó del vehículo. Era un barrio que no frecuentaba, un lugar donde las calles tenían polvo y la gente, prisa por sobrevivir. Frente a él, bajo la sombra de una lona gastada, había un pequeño carrito de frutas, colores vivos, mangos, plátanos, naranjas. Un contraste inesperado con el gris de su día. Y detrás del carrito, una mujer joven limpiaba cuidadosamente cada fruta antes de colocarlas en su sitio. Su ropa era sencilla, su cabello caía suelto y su rostro tenía la calma de quien acepta la vida tal como viene, sin quejas, sin máscaras. Él la observó unos segundos sin saber por qué. No era deseo ni curiosidad. Era algo más sutil, más incómodo, una sensación de que ese momento no debía pasar desapercibido. Ella levantó la vista y lo miró. No con admiración ni sorpresa, sino con una naturalidad desarmante. Lo saludó con una sonrisa amable, como si lo conociera desde siempre. «¿Le ofrezco algo, señor?», preguntó con voz tranquila. Esa frase tan simple lo desconcertó más que cualquier insulto. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara sin miedo ni interés. Asintió sin pensar. «Un jugo», dijo. Ella tomó un mango maduro, lo cortó con cuidado y comenzó a prepararlo. Mientras la veía trabajar, algo en él empezó a ablandarse. Había en sus movimientos una gracia silenciosa, una dignidad que contrastaba con todo lo que él conocía. No había prisa, ni torpeza, ni servilismo, solo serenidad. Cada gesto parecía tener un propósito. Cuando le entregó el jugo, lo hizo con una sonrisa sincera, de esas que no se compran ni se aprenden. Sebastián lo tomó y bebió un sorbo. El sabor dulce y fresco lo sorprendió. Era como si por un instante el tiempo se hubiera detenido. Una ráfaga de viento levantó el polvo de la calle. Él miró alrededor. Ni su chofer ni sus asistentes estaban. Por primera vez en mucho tiempo estaba solo, en un lugar donde nadie sabía quién era y donde su dinero no significaba nada. Ella le cobró una cantidad mínima. Él sacó un billete grande y se lo extendió. Ella lo miró, sonrió de nuevo y negó con la cabeza. «No tengo cambio, señor. Y además no hace falta tanto. Lo justo está bien». Sebastián se quedó quieto. No recordaba la última vez que alguien le había dicho que no. Guardó el billete, incómodo, casi avergonzado. Ella no lo hacía por desafío ni por orgullo.
Simplemente no necesitaba nada más que lo que correspondía. Era una honestidad tan pura que dolía. Antes de irse, él la miró una vez más. Había algo en esa mujer que no encajaba en su lógica. No podía entender cómo alguien con tan poco podía irradiar tanta paz. Subió al auto cuando el motor volvió a funcionar, pero el sonido ya no le pareció el mismo. Mientras avanzaba, la imagen de ella seguía en su mente. Esa sonrisa tranquila, esa mirada limpia, era un recuerdo sencillo, pero lo acompañó todo el día, como una melodía que se niega a irse. Esa noche, al llegar a casa, trató de concentrarse en sus pendientes, pero su mente volvía una y otra vez a la escena del carrito. En sus reuniones, en los silencios de los pasillos, incluso en la soledad de su habitación, sentía que algo se había movido dentro de él. No sabía qué era. Tal vez curiosidad, tal vez necesidad. Lo cierto es que por primera vez en años había sentido algo que no podía controlar. Pasaron los días. Sebastián intentó ignorar aquella sensación, pero el recuerdo persistía. El brillo de las frutas al sol, la voz de ella, su forma de mirar sin bajar los ojos. Había algo profundamente humano en todo eso, algo que él había perdido hace mucho. Una semana después, sin pensarlo demasiado, tomó su auto y volvió a ese barrio. No tenía una razón lógica, solo el impulso de hacerlo. Cuando llegó, el carrito seguía ahí. Ella también. Esta vez estaba ayudando a un niño pequeño a elegir frutas. Le sonreía con ternura, cortando una manzana en dos y entregándole la mitad. Sebastián se quedó observando, invisible entre la multitud. Ese gesto tan pequeño lo golpeó con fuerza. No era caridad ni lástima, era amor en su forma más simple. Comprendió entonces que su mundo, ese universo de trajes, relojes y reuniones, no valía nada frente a ese instante, porque lo que había visto no era solo a una mujer vendiendo frutas, había visto humanidad. Y aunque no lo supiera todavía, ese sería el comienzo del derrumbe de su muro más grande, su propio corazón. El día siguiente amaneció con una claridad distinta, como si el sol supiera algo que Sebastián todavía ignoraba. Se despertó más temprano de lo habitual sin saber por qué. La agenda de su asistente estaba llena de reuniones, contratos, llamadas, compromisos, pero su mente no lograba quedarse en ninguno de ellos. Todo le parecía vacío, automático. Cada palabra que escuchaba en la oficina le sonaba hueca. Había pasado tanto tiempo rodeado de voces sin alma que ahora, en su silencio interior, solo resonaba la imagen de aquella mujer sirviendo jugo, su sonrisa sincera, su mirada limpia. Era una sensación que lo desconcertaba porque no podía comprarla, no podía poseerla. Simplemente estaba ahí, en su cabeza, recordándole que algo dentro de él había despertado. Pasaron las horas y Sebastián intentó continuar con su rutina. Revisó informes, firmó documentos, dio órdenes, pero nada lo satisfacía. Todo le parecía parte de una obra absurda en la que él era el actor principal sin saber ya su papel. A la hora del almuerzo se encontró mirando por la ventana de su oficina, observando a la gente caminar en las calles lejanas. Desde su torre de cristal todos parecían diminutos, pero libres. Envidió esa libertad que nunca había tenido. Esa misma tarde, sin planearlo, pidió a su chofer que tomara un camino diferente. No lo pensó, solo lo dijo. Cuando se dio cuenta, el auto estaba nuevamente cruzando las calles polvorientas del barrio donde la había visto por primera vez. Y allí estaba ella, en el mismo sitio, acomodando sus frutas con ese mismo cuidado que convertía lo simple en bello. Su corazón dio un golpe inesperado, un latido que lo sorprendió por su fuerza. No recordaba la última vez que algo le había provocado eso. Pidió al chofer que se detuviera y bajó del auto. La mujer lo vio acercarse, sonrió con la misma serenidad de la primera vez. «¿De nuevo por aquí, señor?», dijo con tono amable. Él no supo qué responder. Solo se encogió de hombros y pidió otro jugo. Mientras ella cortaba la fruta, él la observaba con detenimiento, intentando entender qué lo atraía tanto. No era su belleza, aunque era hermosa, sino la calma que irradiaba. Había en ella una armonía que desafiaba todo lo que él conocía del mundo. Esa tarde, un niño descalzo se acercó al carrito. Lucía lo reconoció y le dio una banana sin pedir nada a cambio. El pequeño sonrió y corrió con su tesoro. Sebastián vio la escena en silencio. No era caridad, era generosidad verdadera. La diferencia entre ambas era algo que él jamás había entendido hasta ese instante. En su mundo, dar siempre había tenido un propósito, un cálculo, un beneficio. Pero allí, frente a esa mujer, comprendió que existía una forma de dar que no buscaba recompensa, solo compartir. Cuando el jugo estuvo listo, ella se lo entregó. «Hoy no se lo cobro», dijo sonriendo.
Usted ayer se quedó sin cambio, así que hoy le toca gratis. Sebastián sonrió sin poder evitarlo. Una sonrisa real, algo que no recordaba haber hecho en años. Bebió el jugo lentamente, intentando prolongar el momento. No sabía por qué, pero se sentía en paz. Esa noche volvió a casa con una sensación nueva, una mezcla de inquietud y alivio. Se duchó, cenó solo como siempre, pero algo había cambiado. Su mansión le pareció más grande, más vacía. Caminó por los pasillos, observó los cuadros, los muebles costosos, los adornos importados, y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que nada de eso tenía sentido. El lujo sin alma era solo ruido. Pasaron los días y Sebastián volvió al carrito más veces. A veces compraba fruta, otras solo pasaba para saludar. Ella siempre lo recibía igual, sin formalidades, sin fingir interés, sin miedo. Poco a poco empezó a disfrutar esas conversaciones sencillas. Hablaban de la vida, del clima, de cosas pequeñas, y en cada palabra encontraba más humanidad que en todos los salones de su empresa. Cada visita lo transformaba un poco más. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. El color del cielo al caer la tarde, el olor a tierra mojada después de la lluvia, las risas de los niños que jugaban en la calle. El mundo seguía siendo el mismo, pero él ya no. Había dejado de mirar hacia abajo y comenzó a mirar alrededor. Una tarde, mientras ella cerraba su puesto, le preguntó con curiosidad, ¿por qué siempre sonríe? La vida aquí no debe ser fácil. Lucía lo miró pensativa y respondió, porque agradezco lo que tengo. No tengo mucho, pero tengo paz, y eso vale más que cualquier fortuna. Esa frase lo atravesó. Paz, una palabra que había olvidado, una sensación que no conocía. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama recordando sus palabras. Por primera vez entendió que su riqueza lo había hecho pobre en lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, cuando su asistente entró a darle el resumen del día, él lo interrumpió. Cancele todo. Hoy no voy a la oficina. No dio explicaciones. Tomó las llaves de su auto y salió. Necesitaba volver a verla. No para hablar, ni para entender, sino simplemente para estar ahí. Y así comenzó una rutina que él jamás imaginó tener. No iba al club, ni a las cenas de gala, ni a las reuniones de negocios. Iba a un carrito de frutas en una calle cualquiera, porque allí, en ese rincón del mundo, su alma encontraba descanso. Lo que Sebastián no sabía era que ese descanso era el preludio de algo más grande. Porque cuando el corazón empieza a despertar, el destino siempre prepara una prueba, y el suyo estaba a punto de llegar. El sol ardía con fuerza aquel mediodía, y el aire traía consigo un leve olor a frutas maduras y asfalto caliente. Sebastián estacionó su auto a una cuadra del mercado y caminó despacio, intentando pasar desapercibido. Era extraño verlo allí, sin guardaespaldas ni trajes a medida. Llevaba una camisa sencilla y unas gafas oscuras, no por vanidad, sino porque de algún modo no quería que ella notara en sus ojos lo que él mismo aún no comprendía. Caminaba sin rumbo exacto, pero su cuerpo sabía dónde iba. Lucía estaba en su puesto, como siempre, ordenando las frutas con paciencia. Sus manos se movían con esa delicadeza que él había aprendido a admirar. No tenía reloj, no corría, no fingía. Vivía con un ritmo propio, el ritmo de alguien que no compite con el tiempo. Sebastián se acercó y cuando ella levantó la vista, lo saludó con una sonrisa tan cálida que por un instante sintió que todo su cansancio desaparecía. «Llegó tarde hoy», le dijo ella. Él sonrió sin saber qué responder. Compró algunas frutas, aunque no tenía intención de comerlas. Solo quería estar ahí, escuchar su voz, observarla. Ella le preguntó por su día, y él, sin pensarlo, empezó a contarle cosas que no le contaba a nadie. Le habló de los problemas en su empresa, de lo difícil que era confiar en la gente, de cómo sentía que la vida se le escurría entre los dedos. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, sin aconsejar, solo estando presente. Y en esa escucha, Sebastián encontró algo que había olvidado, el valor de ser escuchado. Con el paso de los días, sus visitas se hicieron más frecuentes. A veces pasaba solo unos minutos, otras, se quedaba lo suficiente para ayudarla a recoger el puesto al final de la tarde. Era una imagen curiosa. El hombre más poderoso de la ciudad sujetando cajas de mangos junto a una mujer que no tenía más riqueza que su fe. Pero él se sentía en paz. En esos momentos el mundo dejaba de exigirle algo. No tenía que demostrar nada, no tenía que ser el millonario, ni el líder, ni el invencible. Solo era un hombre, cansado, pero vivo. Una tarde, un grupo de hombres trajeados lo vio desde un auto negro estacionado cerca.
Eran socios suyos. Uno de ellos lo señaló con incredulidad. «¿Ese no es Sebastián Duarte?», murmuró. Las risas fueron inevitables. «Míralo, comprando frutas como si fuera uno más». Lo grabaron con sus teléfonos, burlándose. Sebastián lo supo después, pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, lo que el mundo pensara de él le era indiferente. Esa misma semana, mientras tomaba un jugo en silencio, un niño de la calle se acercó al puesto. Tenía la ropa sucia y la mirada tímida. Lucía lo reconoció y, sin dudar, le dio una manzana y un vaso de agua. El niño le sonrió y se marchó corriendo. Sebastián lo siguió con la mirada. Luego la observó a ella y dijo: «¿Por qué haces eso? Ese niño volverá mañana y luego otro. No puedes ayudar a todos». Lucía lo miró con serenidad. «No, no puedo ayudar a todos, pero puedo ayudar a uno, y eso ya cambia algo». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier crítica. Durante años había donado dinero a fundaciones, construido hospitales, becado a estudiantes, pero todo lo había hecho desde la distancia, sin involucrarse. Lo suyo había sido beneficencia con guantes de seda, sin alma. Aquella mujer, en cambio, daba sin esperar nada y lo hacía con una pureza que desarmaba cualquier argumento. A medida que los días pasaban, empezó a notarlo todo: cómo el viento jugaba con el cabello de Lucía, cómo su risa rompía la monotonía del ruido urbano, cómo su mirada siempre encontraba algo bueno incluso en lo más pequeño. Y aunque intentaba convencerse de que no era más que admiración, en el fondo sabía que era algo más profundo. Había empezado a enamorarse, no de su belleza, sino de su esencia, de su forma de mirar el mundo, de la fe que respiraba sin mencionarla, de la manera en que su simpleza lo había salvado del vacío. Pero el amor, cuando nace en mundos tan distintos, siempre llega con miedo. Sebastián no sabía cómo enfrentar lo que sentía. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pensaría ella? ¿Sería capaz de mirarlo con los mismos ojos si supiera quién era realmente? Una tarde, mientras hablaban, se atrevió a preguntarle por su vida. Ella le contó que trabajaba desde niña, que había perdido a su madre joven y que nunca tuvo tiempo para soñar. «Pero no me quejo», dijo. «Dios me da lo que necesito, no más, no menos». Él se quedó en silencio, sintiendo una vergüenza que no conocía. Su vida, con todos sus lujos, se sentía pobre frente a la de ella. Esa noche, al regresar a casa, subió hasta la terraza y miró las luces de la ciudad. Todo brillaba, pero él se sentía más oscuro que nunca. Encendió un cigarro y pensó en las palabras de Lucía. Por primera vez comprendió que su fortuna no era bendición, sino una carga que lo había alejado de lo que realmente importaba. Esa madrugada no durmió. Caminó por su casa vacía, deteniéndose en los retratos antiguos que colgaban en el pasillo. En uno de ellos se veía a sí mismo con su padre, en los días en que el dinero todavía no lo había devorado. Recordó cuando su padre le dijo una vez: «El dinero es una herramienta, hijo, no un trono». Nunca entendió esa frase hasta ahora, y mientras el amanecer iluminaba las ventanas de su mansión, comprendió algo que no había querido aceptar. El amor había llegado para desordenar su mundo. No como una aventura, no como un capricho, sino como un llamado. Una señal divina disfrazada de mujer sencilla. Y aunque no lo sabía todavía, esa señal lo llevaría a enfrentar su mayor miedo: perder lo que creía ser para encontrar quién realmente era. El amanecer de aquel nuevo día trajo consigo un aire distinto, más liviano, más real. Sebastián ya no era el mismo hombre que se movía como una sombra entre edificios y despachos fríos. Había comenzado a vivir algo que no podía explicar. Cada mañana su primer pensamiento era el mismo: Lucía. No su nombre completo, ni su historia, ni su rostro, sino su presencia, esa energía serena que lo había arrancado de la oscuridad sin siquiera proponérselo. Y aunque su orgullo aún lo mantenía en silencio, su corazón ya lo había aceptado. Estaba sintiendo algo que lo aterraba y lo liberaba al mismo tiempo. Aquella mañana decidió ir al mercado más temprano. El cielo apenas despertaba y la ciudad todavía estaba a medio construir entre el ruido y el sueño. Llegó antes de que ella abriera el puesto y esperó en el auto, observando cómo bajaba con sus cajas de fruta. La forma en que acomodaba cada pieza era casi ritual. Había amor en cada gesto, cuidado en cada detalle. No era un trabajo, era una forma de vida. Sebastián se preguntó cuándo fue la última vez que él hizo algo con esa entrega. Ni siquiera recordaba por qué había querido ser poderoso. Todo se había convertido en una carrera sin sentido, un trofeo tras otro hasta perder el alma. Cuando Lucía lo vio, sonrió con sorpresa. «¿Tan temprano hoy?», preguntó divertida.
Él respondió con una broma torpe, algo que lo hizo sentirse fuera de lugar y vivo al mismo tiempo. Ella le ofreció un jugo recién hecho, y él aceptó sin decir palabra. Durante unos minutos no hubo conversación, solo silencio y el sonido del cuchillo cortando frutas. Era un silencio distinto, lleno de paz, no del vacío al que él estaba acostumbrado. De pronto un niño pequeño se acercó con la mirada triste. Lucía se inclinó y le ofreció una fruta. El niño sonrió y salió corriendo. Sebastián la observó en silencio. Había visto ese tipo de gestos muchas veces, pero nunca así. Había algo diferente en la forma en que ella daba, en la naturalidad de su compasión. En su mundo, la generosidad siempre venía acompañada de fotógrafos y titulares, de aplausos y gratitud. Pero Lucía daba sin esperar nada. Esa pureza lo desarmó. ¿No te cansas de ayudar?, le preguntó. Ella lo miró sonriendo. No se trata de ayudar, es compartir. Cuando compartes, lo que das vuelve de otra forma. Sebastián bajó la mirada. Quiso responder, pero no supo cómo. En su mente las palabras eran números, contratos, estrategias. Ella hablaba otro idioma, el del corazón. Esa noche, mientras cenaba solo en la enorme mesa de su mansión, recordó cada palabra, cada gesto. Todo lo que antes lo enorgullecía ahora le resultaba ridículo. Los cuadros en las paredes ya no le parecían obras de arte, sino adornos vacíos. El silencio volvió, pero ya no era cómodo. Era un eco que lo enfrentaba consigo mismo. Bebió un trago de vino y pensó en cómo algo tan simple como una mujer con un carrito de frutas podía haberle dado una lección de humanidad que nadie más se atrevió a enseñarle. Los días siguientes se volvieron una rutina secreta. Cada tarde encontraba la excusa perfecta para escapar de sus reuniones y cruzar la ciudad. A veces compraba fruta, otras solo se quedaba escuchándola hablar. Lucía tenía una manera de contar las cosas que convertía lo ordinario en sabiduría. Hablaba de su madre, de cómo le enseñó que la vida no siempre da lo que uno quiere, pero siempre da lo que uno necesita. Hablaba de la fe, no como religión, sino como certeza, y Sebastián escuchaba, con la misma atención que antes reservaba a las cifras y a los acuerdos. Poco a poco empezó a notar que algo cambiaba también en él. Las noches ya no le pesaban tanto. El insomnio comenzaba a ceder, y en su lugar aparecía una calma nueva. Sonreía más, hablaba menos y su mirada había perdido la dureza que lo acompañó tantos años. Sus empleados lo notaron, sus socios lo comentaban con desconcierto, pero él no lo explicaba. ¿Cómo podría hacerlo? Nadie entendería que su transformación no venía de una inversión ni de un logro, sino de una mujer que vendía frutas en la calle y le había mostrado lo que era estar vivo. Una tarde, mientras el sol caía, Lucía le contó que soñaba con abrir una pequeña frutería. No para ganar más dinero, se aclaró, solo para no depender de la calle. A veces llueve y no vendo nada, pero no me rindo, Dios siempre provee. Sebastián la escuchó con atención y algo dentro de él quiso ayudarla. Su primer impulso fue ofrecerle dinero, pero se contuvo. Sabía que si lo hacía rompería la pureza de lo que tenían. Ella no necesitaba un benefactor, necesitaba respeto. Y por primera vez en su vida, él quiso dar sin imponer. El vínculo entre ambos creció en silencio, sin promesas ni declaraciones. Era algo más fuerte que el amor común, era una conexión de almas. Pero con cada paso que daba hacia ella, Sebastián sentía también el peso de su mundo detrás, acechando. Sabía que tarde o temprano esa burbuja de paz se rompería y temía el momento en que la realidad lo alcanzara. Esa noche, al volver a casa, miró el reflejo de la ciudad en las ventanas y comprendió que ya no pertenecía a ese lugar. Su vida de poder, de apariencias, de soledad disfrazada de éxito, había perdido sentido. Lo único que quería era volver a verla al día siguiente, volver a sentir esa calma, ese aire limpio. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de descubrir que el amor, cuando es verdadero, no solo cambia lo que uno siente, sino lo que uno es. El aire de Monterrey se tornaba más pesado a medida que avanzaba el verano. El calor parecía derretir las calles y el cielo inmóvil se teñía de un gris pálido que presagiaba tormenta. Aún así, Sebastián regresaba todos los días al mismo lugar, con la misma excusa: comprar frutas. Pero en realidad buscaba algo más. Lucía se había convertido en un refugio invisible, en un espacio donde podía dejar de ser quien todos esperaban que fuera. Allí no existía el señor Duarte, el empresario respetado, el hombre de los trajes costosos. Solo quedaba él, un hombre que aprendía a escuchar su propio corazón por primera vez. Sin embargo, en el fondo de su alma comenzaba a crecer una tensión que no entendía del todo.
Lo que sentía por ella era tan puro como intenso, pero al mismo tiempo sabía que su mundo no aceptaría algo así. No podía imaginar a Lucía en sus cenas formales, rodeada de hombres que solo hablaban de negocios. Tampoco podía imaginarse él mismo sirviendo jugo en un carrito bajo el sol. Eran dos vidas destinadas a chocar, pero su corazón se negaba a aceptar esa lógica. Una tarde la vio distraída. Había vendido casi toda su mercancía, pero su mirada parecía perdida. Se acercó preocupado y le preguntó si estaba bien. Lucía sonrió débilmente. Solo cansancio nada más. Pero sus ojos decían otra cosa. Sebastián insistió. ¿Puedo ayudarte en algo? Ella lo miró dudando. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. No, señor, gracias. Ya sabe, todos tenemos días difíciles. Esa respuesta le quedó grabada. No estaba acostumbrado a que alguien le ocultara el dolor. En su mundo, la gente corría a contarle sus problemas, esperando una solución rápida, un cheque, una orden, una llamada. Pero Lucía no pedía nada. Su fortaleza lo desconcertaba. Esa noche, mientras trataba de leer en su biblioteca, no podía quitarse su rostro de la mente. Al día siguiente volvió a verla. Esta vez no llevaba traje ni reloj de lujo. Llegó con una bolsa de pan y 2 cafés. Cuando se los ofreció, ella se rió con ternura. ¿Y esto?, preguntó. Es mi turno de invitar, respondió él, y por primera vez se sintió libre de las reglas que lo habían dominado tanto tiempo. Comieron juntos bajo la sombra de una vieja palmera, mientras el bullicio del mercado los envolvía. Lucía le habló de su madre, de cómo la enfermedad la había llevado demasiado pronto y de cómo aprendió que el trabajo, aunque duro, podía ser un acto de amor. Sebastián la escuchó sin interrumpir. Le contó que había perdido a su padre siendo joven y que desde entonces se prometió nunca depender de nadie. Por eso trabajo tanto, dijo, porque el dinero no me falla. Ella lo miró fijamente. Tal vez no te falla, pero tampoco te abraza. Esa frase fue como un golpe suave pero certero. En los días siguientes comenzó a verla de una manera diferente. No como alguien a quien debía proteger, sino como alguien que lo estaba salvando. Su presencia lo hacía cuestionarse todo. Sus prioridades, su propósito, su idea del éxito. Empezó a sentirse incómodo en los lugares que antes le resultaban naturales. Las reuniones lo aburrían, las conversaciones lo irritaban, los lujos le parecían grotescos. Lo único que deseaba era volver a ese pequeño rincón donde el tiempo se detenía. Pero los rumores comenzaron a circular. Un empresario fue visto frecuentando a una vendedora de frutas. Las redes sociales y los periódicos empezaron a insinuar historias. Algunos lo llamaban excéntrico. Otros lo acusaban de haberse vuelto loco. En su empresa los socios lo miraban con desconfianza. La gente comenta, Sebastián, le dijo uno de ellos. No puedes arriesgar tu reputación por una mujer así. Esa frase lo enfureció más de lo que esperaba. ¿Una mujer así?, repitió con un tono que hizo temblar la sala. ¿Y qué clase de mujer debería ser para merecer respeto? Nadie respondió, pero dentro de sí sabía que esos hombres representaban el mismo mundo que él había ayudado a construir. Un mundo superficial, sin alma, donde el valor de una persona se medía por el saldo en una cuenta. Esa noche no pudo evitarlo. Fue al mercado, aunque ya era tarde. El puesto estaba cerrado. Se quedó ahí un rato mirando el espacio vacío. Por primera vez sintió miedo. No de perder dinero ni poder, sino de perder algo que ni siquiera sabía que había encontrado. Cuando finalmente la vio al día siguiente, el alivio fue tan grande que casi lo avergonzó. Pero no dijo nada. Ella lo saludó con su sonrisa habitual, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en el fondo, los dos sabían que algo había cambiado. El vínculo ya no era una coincidencia, era una necesidad. Desde ese día, Sebastián comprendió que su vida anterior era solo una fachada. Todo lo que creía haber construido carecía de cimientos. Lucía no solo le había mostrado la belleza de lo simple, sino también la fragilidad de lo falso. A su lado comenzó a entender que el amor no se busca, se encuentra, y cuando llega, no pregunta si es el momento adecuado, pero el destino, como siempre, no se conforma con los corazones que empiezan a sanar. Y justo cuando la vida le ofrecía la posibilidad de ser feliz, algo oscuro se avecinaba, dispuesto a poner a prueba todo lo que había aprendido. El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando Sebastián llegó al mercado aquella mañana. El aire tenía un sabor a tormenta y un silencio extraño flotaba entre los puestos. No había risas, no había el bullicio habitual. El carrito de Lucía estaba cerrado.
La lona doblada, las cajas apiladas, el espacio vacío. Por un momento pensó que solo había llegado temprano, pero las horas pasaron y ella no apareció. Preguntó a los vecinos del mercado, a los vendedores cercanos, pero nadie sabía nada con certeza. No vino hoy, le dijeron algunos. Otros bajaban la voz con miradas evasivas. Tal vez enfermó, insinuó una mujer mayor, pero su tono tenía más duda que certeza. Sebastián se quedó quieto frente al lugar vacío. El sol empezaba a subir, pero él sentía frío. No sabía qué hacer. No había manera de comunicarse con ella. Nunca le pidió un número, nunca le preguntó dónde vivía. Había querido mantener las cosas simples, como si el encanto de su conexión dependiera de no cruzar los límites. Ahora, ese límite se sentía como una pared. Regresó a su auto, pero no arrancó. Se quedó ahí, con las manos en el volante, mirando el espacio donde antes ella sonreía. Por primera vez en mucho tiempo no tenía control sobre nada. El hombre que movía fortunas no sabía cómo encontrar a una sola mujer. Esa impotencia lo desarmó. Pasaron los días y Lucía no volvió. Cada mañana Sebastián regresaba al mismo lugar, esperando verla aparecer, pero el carrito seguía vacío. Comenzó a buscar por todos lados. Mandó a sus empleados a los hospitales, preguntó en los barrios cercanos, incluso habló con un sacerdote de la zona. Nadie sabía nada. Algunos decían que se había mudado, otros que se había ido con un familiar al campo. Pero en el fondo de su pecho algo le decía que no era tan simple. El vacío que ella había llenado con su presencia se volvió insoportable. Su casa parecía aún más grande, más fría. Caminaba sin rumbo por los pasillos, sintiendo que cada paso lo alejaba más de lo poco que había encontrado de sí mismo. Intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Las juntas lo aburrían, las decisiones le resultaban irrelevantes. Los socios lo observaban con creciente preocupación, creyendo que había perdido la razón. Pero lo que realmente había perdido era su corazón, porque por primera vez lo había entregado sin condiciones. Una noche no pudo más. Salió de su casa sin rumbo, manejando sin pensar. Pasó por las calles donde la había visto, por los lugares donde alguna vez la acompañó. En cada esquina veía su sombra, su voz, su risa. La ciudad entera se había vuelto un mapa de recuerdos que lo perseguían. Terminó deteniéndose frente a una iglesia pequeña, una de esas que parecen resistir el paso del tiempo solo por la fe de los que aún creen. Entró y se sentó en la última banca. No era un hombre religioso, pero esa noche necesitaba hablar con alguien que no lo juzgara. Miró el altar en silencio. «¿Por qué me la quitaste?», murmuró casi sin voz. Si solo ahora estaba empezando a entender. Sus palabras se perdieron entre los ecos del templo vacío. No hubo respuesta, pero algo en su interior se quebró. Sintió las lágrimas que llevaba años negándose a derramar. Y en ese llanto silencioso comprendió algo. No lloraba solo por Lucía, sino por el hombre que había sido antes de conocerla. Los días siguientes fueron una mezcla de búsqueda y desesperanza. A veces creía verla entre la multitud, pero siempre era alguien más. Comenzó a visitar el mercado no solo por ella, sino porque ese lugar guardaba su última versión feliz. Los olores, los sonidos, los colores. Todo lo conectaba con lo que había sentido. Era como si ese rincón se hubiera vuelto un santuario de lo que fue y no pudo seguir siendo. Una tarde, mientras hablaba con uno de los vendedores, escuchó algo que lo estremeció. «Creo que esa muchacha se fue porque debía dinero. Le robaron parte de lo que había ahorrado y decidió empezar de nuevo». Sebastián sintió una punzada en el pecho. Dinero. Todo giraba otra vez en torno a eso. Lo irónico era que él, el hombre más rico de la ciudad, habría hecho cualquier cosa por ayudarla. Pero ella nunca lo pidió. Esa noche en su despacho miró los papeles apilados sobre el escritorio. Firmas, contratos, cuentas bancarias. Todo lo que alguna vez le dio poder ahora le producía repulsión. Todo esto, y no pude protegerla, dijo para sí mismo. Entonces comprendió que su búsqueda no era solo por encontrarla, sino por redimirse. Pasaron semanas, y el mundo empezó a darse cuenta de su ausencia. Sebastián había dejado de asistir a los eventos, las juntas, las galas. Se convirtió en un fantasma de su propio nombre. Los medios empezaron a especular. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había retirado. Pero nadie sabía que cada noche salía en su auto, recorriendo las calles donde la vida le había mostrado su mayor lección. Que todo lo que había acumulado carecía de valor si no tenía a alguien con quien compartirlo. Y aunque la esperanza se hacía más pequeña con cada día, había algo dentro de él que se negaba a rendirse. No sabía si volvería a verla,
pero sentía que debía seguir buscándola, no solo a ella, sino también a la parte de sí mismo que había encontrado junto a ella. Porque aunque Lucía hubiera desaparecido, el amor que dejó seguía allí, latiendo como un faro en medio de la oscuridad. Esa fue la noche en que Sebastián tomó una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría una forma de enmendar lo que la vida había torcido, porque cuando alguien te enseña a sentir otra vez, su ausencia no se soporta con resignación, sino con propósito. Y él estaba listo para comenzar de nuevo, aunque para hacerlo tuviera que perderlo todo. La lluvia comenzó a caer aquella tarde como si el cielo decidiera acompañar su angustia. Sebastián manejaba sin rumbo, con las luces encendidas y las manos temblorosas sobre el volante. El agua golpeaba el parabrisas en un ritmo constante, hipnótico, y por momentos creía ver la silueta de Lucía en cada esquina. La ciudad, antes un símbolo de su poder, se había convertido en un laberinto de recuerdos. No podía entender cómo alguien que había llegado a su vida tan silenciosamente podía dejar un vacío tan devastador. Pero en el fondo lo sabía. Lucía no solo le había mostrado amor, le había mostrado verdad, y la verdad siempre duele antes de sanar. Los días siguientes se transformaron en semanas. Su rostro se veía distinto, más delgado, sus ojos habían perdido el brillo del control. Ya no le importaban los trajes ni las reuniones. La gente en su empresa susurraba cuando lo veían pasar. El jefe cambió, decían. Algunos creían que estaba enfermo, otros pensaban que se había vuelto loco. Pero Sebastián no estaba loco, estaba vivo. Por primera vez sentía, y ese despertar lo consumía tanto como lo mantenía en pie. Una noche, mientras revisaba papeles en su despacho, vio entre los informes una carpeta que le llamó la atención. Era un proyecto social que alguna vez había aprobado sin mirar. La construcción de viviendas en una zona rural, el mismo lugar donde algunos decían que Lucía había nacido. Sin pensarlo, tomó el teléfono y ordenó al chofer que preparara el auto. Quería ir él mismo. El camino era largo y oscuro. A medida que se alejaban de la ciudad, las luces de los edificios desaparecieron y la carretera se volvió un trazo negro entre montañas. Al llegar al pequeño pueblo, la gente lo miró con desconfianza. Su presencia, su auto de lujo, su manera de vestir, todo desentonaba. Preguntó por Lucía, pero nadie la conocía. Hasta que una anciana, sentada frente a una tienda, le dijo algo que lo dejó helado. Sí, hubo una muchacha así. Trabajaba en la ciudad, pero regresó hace poco. Vive al final del camino, junto al río. El corazón de Sebastián latía con fuerza. Caminó bajo la lluvia, con los zapatos empapados, hasta que vio una pequeña casa de madera iluminada por una lámpara. Golpeó la puerta y cuando se abrió, el tiempo pareció detenerse. Lucía estaba allí, su cabello suelto, su rostro cansado, pero con la misma calma de siempre. Lo miró sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin rastro de alegría ni de enojo. Él respiró hondo, intentando ordenar las palabras que se agolpaban en su garganta. «Te busqué por todas partes. Pensé que te había pasado algo». Ella bajó la mirada. «Necesitaba irme. Las cosas se complicaron. No quería ser un problema para ti». Sebastián dio un paso al frente. «Tú nunca fuiste un problema. Eres lo único real que he tenido en años». Su voz temblaba. «No vine a ofrecerte dinero ni promesas. Vine porque no puedo seguir viviendo sin lo que me diste. Tu fe, tu bondad, tu forma de mirar la vida. Yo no conocía eso. No sabía amar, y tú me enseñaste». Lucía lo observó en silencio. Por un momento pareció querer creerle, pero algo la detenía. «Sebastián, tú y yo venimos de mundos distintos. Yo no pertenezco al tuyo, y tú no sabes vivir en el mío. Lo nuestro fue un milagro breve». Él negó con la cabeza. «No fue breve. Sigue aquí». Se tocó el pecho. «Cada día pienso en ti. No quiero volver atrás. No quiero seguir siendo ese hombre vacío». Lucía lo miró con ternura y tristeza al mismo tiempo. A veces amar no es quedarse. A veces es dejar ir para que el otro encuentre su camino. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. No insistió. Solo la miró una última vez, como quien contempla un recuerdo que sabe que no volverá. «Entonces prométeme algo», dijo en voz baja. «No dejes de sonreír. Fue tu sonrisa la que me enseñó a creer de nuevo». Ella asintió. «Y tú prométeme que usarás tu poder para algo que valga la pena». Él sonrió con tristeza. «Lo prometo». Se marchó sin mirar atrás. El sonido del río acompañó sus pasos mientras el cielo comenzaba a aclararse. Esa noche, al volver a la ciudad, no durmió.
En lugar de eso, hizo una llamada. Al día siguiente, sus empresas amanecieron con una noticia inesperada. Sebastián Duarte había decidido donar la mitad de su fortuna para construir centros de ayuda y vivienda para familias necesitadas. Los medios lo llamaron el giro del millonario arrepentido. Pero él sabía que no era arrepentimiento, era gratitud. Porque aunque la vida no le devolviera a Lucía, ella ya le había dado algo mucho más grande, la oportunidad de ser un hombre con alma. Y mientras la ciudad despertaba a su nueva realidad, Sebastián miró por la ventana y sonrió. No porque hubiera recuperado lo perdido, sino porque al fin había entendido que amar no es poseer. Amar es transformar. La mañana siguiente amaneció serena, con un cielo despejado que parecía burlarse del caos que habitaba en el interior de Sebastián. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos en las calles, hojas caídas y un aire fresco que olía a renacimiento. Pero dentro de él el silencio era denso, casi doloroso. Había cumplido su promesa. Había empezado a transformar su fortuna en actos reales de ayuda. Había firmado donaciones, fundado proyectos, impulsado programas para quienes no tenían oportunidades. Pero aunque el mundo lo aplaudía, su alma seguía vacía, porque todas esas acciones, por nobles que fueran, no nacían de la ambición, sino del recuerdo, de ella, de Lucía. Cada vez que inauguraba una escuela o entregaba alimentos, veía su rostro en la sonrisa de los niños. Cada palabra de agradecimiento le recordaba su voz, y aunque nunca volvió a verla, su presencia se había vuelto constante, como una sombra luminosa que lo seguía donde iba. Lucía ya no era una persona, era una brújula. Su amor había dejado de ser deseo y se había convertido en dirección. Con el paso de los meses, la ciudad empezó a mirar a Sebastián con otros ojos. El hombre arrogante, el empresario inalcanzable, había desaparecido. En su lugar quedaba alguien distinto, más silencioso, más humano. Los periodistas intentaban entender qué había motivado su cambio, pero él nunca lo explicó. A veces, respondía con una media sonrisa, solo hace falta perder algo para entender cuánto valía. Nadie comprendía el peso de esas palabras. Sin embargo, su transformación no estuvo exenta de dolor. Los viejos socios comenzaron a distanciarse. Algunos lo acusaron de haberse vuelto débil, de arruinar años de trabajo por sentimentalismo. Otros lo traicionaron abiertamente, vendiendo acciones, manipulando contratos. Pero por primera vez en su vida, Sebastián no luchó. No se defendió. Dejó que el poder se escurriera entre sus dedos porque entendió que nada de eso lo definía. Ya no era el dueño de un imperio, sino de sí mismo. Un año después visitó el pueblo donde había encontrado a Lucía. Las flores crecían alrededor de la pequeña casa junto al río. Tocó la puerta aunque sabía que no habría respuesta. Un vecino le contó que ella se había ido meses atrás, dejando solo una nota. No me busques, Sebastián. Donde estés, sigue haciendo el bien. Esa será nuestra forma de encontrarnos siempre. Guardó esa frase en su memoria como un tesoro. Ya no sintió tristeza, sino una paz profunda, porque comprendió que el amor no se mide en presencia, sino en propósito. Y aunque no supiera dónde estaba, sentía que seguían unidos, no por promesas, sino por destino. Los años pasaron, y su nombre se volvió sinónimo de esperanza. No como empresario, sino como hombre que había aprendido a servir. Construyó centros de salud, refugios, escuelas. No buscaba reconocimiento. Lo hacía en silencio, como Lucía le había enseñado. Dar sin esperar. En cada proyecto, en cada sonrisa estaba ella. Su legado, su luz. Una noche, al caminar por la fundación principal, un lugar lleno de niños jugando, una niña se le acercó y le entregó una fruta. «Mi mamá dice que gracias a usted tenemos comida», dijo. Sebastián sonrió. Aquella fruta tan simple lo hizo cerrar los ojos y sentir que el círculo se había cerrado. La vida le devolvía lo que había sembrado. Salió al jardín y miró el cielo. El atardecer pintaba el horizonte con los mismos tonos dorados que recordaba del mercado donde todo empezó. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas de los árboles, y por un instante creyó oír su voz. «¿Ves? Todo tenía sentido». Sus ojos se humedecieron, no de dolor, sino de gratitud, porque había comprendido que el amor verdadero no se pierde, se transforma. Lucía ya no estaba junto a él, pero su enseñanza lo acompañaba en cada paso. Lo había salvado del peor destino, el de vivir sin sentir. Esa noche escribió en su diario una sola frase. «Ella me enseñó que el alma no se compra, se gana». Luego cerró el cuaderno, apagó la lámpara
y se quedó mirando el reflejo de la luna sobre el río. El tiempo siguió su curso, y Sebastián envejeció con serenidad. No volvió a buscarla, porque ya no era necesario. La llevaba dentro. Y cuando finalmente llegó su última mañana, lo encontraron dormido en su silla, con una expresión tranquila y una pequeña caja sobre el pecho. Dentro, una fruta seca, una carta y una cruz de madera. La carta, escrita con letra femenina, decía: «Gracias por cumplir tu promesa. Nos volveremos a ver donde el amor no tiene fin». Y así, la historia del millonario arrogante terminó como debía, no con riqueza, sino con redención. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca se apaga. Solo cambia de forma para seguir iluminando el camino de quienes aprenden a amar con el corazón limpio. El amanecer lo encontró en silencio, sentado frente a la ventana de su mansión, observando cómo los primeros rayos de luz se filtraban entre las cortinas. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia, y por un instante Sebastián sintió que todo el universo respiraba en calma. Habían pasado años desde aquella primera mañana en el mercado, desde la sonrisa de Lucía y el jugo de mango que cambió su destino. Ahora su vida era otra. Su fortuna había menguado, pero su alma florecía. Ya no se movía entre los grandes banquetes ni los aplausos de los poderosos. Prefería los lugares sencillos, los silencios compartidos, los gestos que nacen del corazón. Sin embargo, esa paz no lo había convertido en un hombre inerte. Al contrario, lo había llenado de propósito. Cada día encontraba una nueva razón para actuar, una nueva historia que podía transformar. Su fundación crecía, pero él rechazaba los reconocimientos. No quería estatuas ni placas con su nombre. Su única recompensa era ver la gratitud en los ojos de aquellos que, como él alguna vez, habían perdido la esperanza. Una mañana cualquiera, mientras supervisaba la construcción de un nuevo albergue, se le acercó una mujer joven con un niño pequeño en brazos. «Señor Sebastián», dijo con timidez, «mi madre me habló de usted. Dijo que un día le cambió la vida con sus palabras». Sebastián levantó la mirada, curioso. «¿Y cómo se llamaba tu madre?», preguntó. La mujer sonrió. «Lucía». El mundo pareció detenerse. El sonido de las máquinas se desvaneció, el aire se volvió espeso. Sebastián sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Lucía?», repitió con la voz quebrada. La mujer asintió y con suavidad le tendió una pequeña caja. Ella quería que esto fuera suyo. Sebastián tomó la caja con manos temblorosas. La abrió lentamente y encontró dentro una fruta seca, una carta y una pequeña cruz de madera. La reconoció al instante. Era la cruz que Lucía llevaba siempre colgada del cuello. El aire se llenó de recuerdos. La sonrisa de ella, su voz tranquila, sus palabras llenas de fe. Con el alma encogida, desplegó la carta. «Sebastián», decía, «si estás leyendo esto significa que cumpliste tu promesa. No te busqué porque no quería que el pasado te atara, sino que te guiara. Te observé desde lejos, y cada vez que ayudabas a alguien sentía que nuestro amor seguía vivo. Nunca fuiste mi pérdida, fuiste mi bendición. Gracias por recordarme que aún hay hombres capaces de amar sin poseer. Si algún día dudas de ti, mira al cielo. Allí estaré, sonriendo como aquella primera mañana entre frutas y sol». Las lágrimas corrieron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud. Todo su camino, cada decisión, cada transformación había tenido sentido. No era casualidad que la vida los hubiera cruzado. Lucía había sido el instrumento de Dios para despertar su alma dormida. Su amor no fue una historia de romance, sino una historia de propósito. Guardó la carta en su pecho, junto a la cruz, y miró al niño. «¿Cómo te llamas, pequeño?». El niño lo miró con ojos curiosos y respondió con voz firme: «Sebastián». El hombre sonrió, con una mezcla de asombro y ternura. La vida tenía una manera misteriosa de cerrar los círculos, y aquel nombre era prueba de ello. A partir de ese día, Sebastián adoptó al niño como su protegido. Le enseñó lo que la vida le había mostrado con dolor: que la verdadera grandeza está en servir, que el amor no se mide por lo que tomas, sino por lo que das, y que cada acto de bondad deja una huella más profunda que cualquier legado material. Con el paso de los años, el pequeño Sebastián creció bajo su guía. Tenía la misma mirada limpia que su madre y la misma calma que una vez había curado el alma del hombre que ahora lo cuidaba. El viejo millonario encontraba en él la continuidad de todo lo que había aprendido. No necesitaba herederos de su apellido, sino de su fe. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del centro comunitario, el niño le preguntó: «¿Por qué ayudas tanto a la gente?».
Sebastián sonrió y respondió: porque un día alguien me enseñó que el amor es la única inversión que nunca se pierde. Esa noche, al regresar a casa, escribió una última página en su diario. He vivido lo suficiente para entender que la riqueza es una ilusión. Lo único que permanece son los corazones que tocamos. Lucía fue mi milagro, y su memoria mi misión. Si algún día mi voz se apaga, que mis obras sigan hablando por mí. Que el amor que ella sembró nunca deje de crecer. Con el alma en paz, cerró el diario, miró al cielo y susurró: gracias. Afuera, el viento movía suavemente las hojas, como si el universo entero respondiera a su gratitud. El sol se ocultó detrás de las montañas y con él el último resto de su antigua vida. En ese instante, Sebastián comprendió que el amor verdadero nunca termina, solo cambia de forma para seguir viviendo en otros corazones. Y así, mientras el mundo seguía su curso, el alma del hombre que un día fue arrogante descansó al fin en la quietud luminosa de haber encontrado el sentido de existir. La noche se cernía sobre Monterrey con una calma pesada, como si la ciudad misma guardara silencio ante el final de una historia que no era solo de un hombre, sino de todos los que alguna vez se perdieron en el poder y encontraron redención en el amor. Sebastián, ahora envejecido, caminaba por los pasillos del centro comunitario que había fundado. Cada pared llevaba un recuerdo. Cada rostro que lo saludaba era una prueba viviente de lo que había logrado. Pero esa noche, algo en el aire era diferente. Sentía un llamado interior, una serenidad profunda, como si una voz invisible le susurrara que era momento de descansar. Se detuvo frente a una ventana. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles y el reflejo de la luna bañaba los jardines donde los niños jugaban durante el día. En el fondo podía oír risas lejanas, ecos de vidas que florecían gracias a lo que él había sembrado. Cerró los ojos y recordó el primer día que conoció a Lucía. El jugo de mango, su sonrisa, la sencillez que derrumbó su orgullo. Esa imagen nunca lo abandonó. Había vivido décadas desde entonces, pero esa escena seguía tan clara como si hubiera ocurrido ayer. Caminó hasta su despacho y encendió una lámpara. En su escritorio descansaba una sola fotografía. Lucía con su hijo en brazos, el pequeño Sebastián sonriendo. Tomó la foto con ternura y la observó en silencio. Todo lo que soy se lo debo a ti, murmuró con voz baja. No era una confesión, era una oración. En sus ojos había lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Se sentó en su silla favorita junto al ventanal. El aire fresco entraba despacio, trayendo consigo el aroma de la noche. En la distancia, el sonido del río le recordó aquel viaje bajo la lluvia cuando la encontró por última vez. Cada recuerdo lo envolvía con suavidad, no como un peso, sino como una caricia. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu estaba ligero. Había cumplido su propósito. Había amado, había perdido y, en ese proceso, había aprendido lo que significa vivir con el alma abierta. Sobre el escritorio reposaba un cuaderno, el mismo donde escribía sus pensamientos desde el día que prometió cambiar. Lo abrió una vez más y con pulso tembloroso escribió sus últimas líneas. El amor no se acaba cuando la vida termina. Se queda en los actos, en las miradas, en las manos que siguen dando. Si mañana despierto en otro lugar, que sea donde ella está. Porque si la vida me enseñó algo, es que las almas que se aman no se buscan, se encuentran una y otra vez. Cerró el cuaderno y lo dejó junto a la foto. Afuera, una brisa suave hizo temblar las cortinas. El viejo millonario respiró profundamente, apoyó la cabeza en el respaldo y con una sonrisa serena cerró los ojos. El silencio lo envolvió, pero no era el mismo silencio que lo acompañó en sus años de arrogancia. Este era un silencio lleno de paz. A la mañana siguiente, el pequeño Sebastián lo encontró dormido, con la luz del amanecer bañando su rostro. Tenía entre las manos la cruz de madera que Lucía le había dado. No hubo llanto, solo un silencio reverente, el tipo de silencio que acompaña el fin de algo sagrado. El niño tomó la cruz y la guardó en su pecho. Sabía, aunque no pudiera explicarlo, que su mentor no se había ido, solo había regresado a donde pertenecía. Con el paso de los años, aquel niño se convirtió en un hombre sabio, guiado por las enseñanzas que heredó. Y cuando le preguntaban por Sebastián Duarte, él respondía con voz tranquila. Fue un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, hasta que descubrió que amar era la única forma de ganarlo todo de verdad. El legado de Sebastián no fue su dinero ni sus construcciones, sino la historia que dejó grabada en los corazones.
En las calles donde antes había indiferencia, ahora había esperanza. En los niños que antes pedían comida, ahora había sueños. Y en el alma del pueblo, un murmullo persistía como una oración compartida. Que el amor verdadero no se compra, se vive, se entrega y se multiplica. Y así, el desierto que una vez fue símbolo de su soledad se convirtió en jardín. Las arenas del tiempo guardaron su nombre, no como el del millonario arrogante, sino como el del hombre que encontró el cielo en la mirada de una mujer sencilla. Porque el amor, cuando es puro, nunca muere, se convierte en eternidad. El viento sopló una última vez sobre la ciudad y en su susurro parecía escucharse su voz. Lucía. Una brisa cálida recorrió el lugar, como si ella respondiera desde el otro lado del tiempo. Estoy aquí. Y con eso la historia del millonario terminó, pero su mensaje siguió vivo, recordando a todos que el corazón, cuando aprende a amar de verdad, deja huellas que ni la muerte puede borrar. Y así termina esta historia, una historia que no habla de dinero ni de poder, sino de amor, fe y redención. La historia de un hombre que lo tuvo todo y descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que entregas con el alma. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo recordar que el amor puede cambiar incluso a quien menos lo espera, entonces no dejes que se pierda aquí. Suscríbete al canal Voces de la Verdad y acompáñanos en más relatos donde la vida, el amor y la fe se entrelazan para mostrarnos el verdadero propósito de existir. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias y sigue compartiendo este mensaje de esperanza, porque cada historia tiene una lección y cada lección merece ser contada.